En la creación de los estados fueron muy importantes los ejércitos y la iglesia. Unos eran la espada, otros el mandato divino. Los dos se necesitaban y era más fácil que hubiera curas entre los militares a que hubiera militares entre los curas, aunque la compañía de Jesús se sentía mitad monjes, mitad soldados. Los militares, los policías, los guardias civiles, los mozos, la ertzaintza son trabajadores del Estado, como los profesores universitarios, los maestros, los jueces, las doctoras de la seguridad social o los jardineros de los parques municipales. Sin embargo, son unos cuerpos de trabajadores que se ven a sí mismos de manera distinta a los demás. Los cuerpos y fuerzas de seguridad son los que están legitimados a usar la violencia física y lo hacen en nombre del orden constitucional, es decir, de la salvaguarda de las cosas tal y como están definidas. En muchos países, para ser oficial del ejército, tienes que ser aristócrata o cuando menos de clase media o clase alta, mientras que para ser tropa vale cualquiera. El ejército construye su propio relato y su relato siempre en todas las academias militares del mundo. Se cuenta la historia de ese ejército como la salvaguarda de la patria en peligro, con mucha épica y mucho heroísmo. Por eso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen un código de honor que tiene que ver con que usan las armas y eso les da un poder que tiene que estar controlado. Y otro, porque suelen creer que lo que sea la patria, sus peligros y sus afanes, los definen ellos. O los salvaguardan ellos en última instancia, porque son los cuidadores de la nación, porque son ellos los que solventan los problemas cuando las dificultades arrecian. A menudo, cuando hay problemas profundos, es el pueblo el que encuentra las soluciones y a la hora de defender a la patria en peligro son tan importantes como los militares o los policías, las enfermeras, los panaderos, los abogados, los zapateros, los profesores, los reponedores, los campesinos, los conductores de camiones. Así ha ocurrido prácticamente en todas las guerras, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, en la Guerra de España, en las guerras de la Independencia. Que unos trabajadores tengan armas y crean que son el cuerpo laboral que más tiene que ver con el honor de la patria, obliga a que los cuerpos y fuerzas de seguridad estén sujetos a la Constitución y al poder civil y que sean casi filósofos. Aunque siempre hay sectores que van a despreciar dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado al poder civil. Por eso no tiene por qué ser culpa del ejército. Al revés, es culpa de gente con el alma fascista que se mete en el ejército o se mete en la policía o se mete en los antidisturbios para dar rienda suelta a su culto a la violencia. En Alemania, Angela Merkel ha disuelto recientemente a unidades de antidisturbios por estar infiltradas por la extrema derecha. La derecha y la extrema derecha siempre creen que la patria es suya y la confunden con su propio patrimonio, como si fuera un cortijo. Y por eso creen que los cuerpos y fuerzas de seguridad de un país también son suyos. En España, la gran guerra que ganó el ejército español no fue fuera, sino contra otros españoles, contra la República. Por eso a la extrema derecha le gusta ese potaje de Viernes Santo, donde se junta su idea rancia y monárquica de España, el honor vinculado a ganar la guerra civil y fusilar a los republicanos, el culto a los militares franquistas, la defensa de la impunidad de las fuerzas del orden, incluso cuando abusan de su autoridad, y la santificación en las fiestas militares, que son fiestas religiosas del obispo de turno. La izquierda ha cometido un error casi inevitable cuando ha renunciado a la patria porque en nombre de la patria se asesinó a los mejores de nuestros países. Pero no se puede dejar la patria a la derecha, no solamente porque se la roban, y ahí están las cárceles llenas de altos cargos del PP presos por robar a España, sino porque terminan haciendo de los cuerpos y fuerzas de seguridad una suerte de guardas jurados privados que defienden los intereses de esa minoría de ladrones que quiere quedarse con el país. La patria es cuidarnos, son ellos los que nos cuidan. Por eso la patria lleva al internacionalismo y a la solidaridad. La derecha ve en España una mujer que si no es de ellos creen que tienen derecho incluso a matarla. Por eso sigue sin darles vergüenza Franco, la dictadura o ser una organización mafiosa dedicada a robar a España. Y por eso van también a América Latina a juntarse con las derechas ladrones que roban a sus países. En España, las principales intervenciones internacionales del ejército han sido humanitarias. Las de los cuerpos y fuerzas de seguridad para ayudar a la gente en problemas cotidianos. Esa es la patria que cuida. Y a la patria siempre la cantan los poetas. La derecha que grita no tiene grandes poetas. Bienvenidos a la frontera, poetas de la desobediencia. Cuando un país que se había cansado del bipartidismo y de muchas mentiras de la política y de la economía se echaron a la calle, Dolores de Cospedal, que no estaba todavía imputada,
pero que seguramente ya estaba enredando en lo que luego le llevaría a la imputación, dijo: ¿qué hacéis en las calles? Montad un partido. Y es lo que hizo Podemos, montar un partido. Enfrenta su cuarta asamblea después de la sorpresiva dimisión de Pablo Iglesias y, al parecer, por las reuniones que está teniendo por todo el Estado, hay ilusión. Y seguramente también esa misma ilusión es la que genera cierto miedo en las élites de España, que no dejan de seguir insultando a Pablo Iglesias y a Unidas Podemos. Bueno, pues para hablar de estas cosas, del pasado, pero sobre todo del futuro, tenemos hoy a Yone Belarra, ministra de Asuntos Sociales y de la Agenda 2030 del Gobierno de España. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí, como siempre. Yone, dijo Alfonso Guerra en una ocasión que a su izquierda el abismo, ¿no? ¿Ha logrado algo Unidas Podemos, que está a la izquierda de Alfonso Guerra, algo en el Gobierno? Por supuesto, y sobre todo hemos logrado una cosa histórica que le hubiera molestado mucho a Alfonso Guerra, que es romper esa cláusula de exclusión histórica que hacía que una fuerza como la nuestra, una fuerza nítidamente transformadora, podía entrar en el Gobierno del Estado y gobernar. Eso es lo más importante, yo creo, de demostrar que la gente como nosotros podía estar en el Gobierno, y sobre todo, que es más importante, que los millones de votantes que habían elegido Unidas Podemos tenían el mismo derecho que los votantes del Partido Popular o del Partido Socialista de estar representados en el Consejo de Ministros. Con eso, bueno, yo creo que este año deja un balance muy claro de lo que significa que Unidas Podemos esté en el Gobierno, ¿no? Lo hemos visto muy claro. La diferencia entre cómo se gestionó la crisis de 2008 y cómo se ha gestionado esta crisis, que era en principio sanitaria, pero que es una crisis social y económica sin precedentes, con esos, por ejemplo, ERTEs con los que se ha sostenido con los brazos de lo público miles de empresas y cientos de miles de empleos, que por fin ahora están dando sus frutos. Estamos viendo en la recuperación de las afiliaciones a la Seguridad Social, solo un dato. En la anterior crisis costó 12 años que se recuperaran las afiliaciones a la Seguridad Social previas a la crisis. Esta vez, con los ERTEs de Yolanda Díaz, 1 año y 3 meses después, ya tenemos más afiliaciones a la Seguridad Social que hace un año. Han sido muy sorprendentes las cifras de paro, ¿no?, estas últimas. Claro. Venimos de una situación muy difícil en la que muchas personas pues, se han enfrentado a la precariedad, a la sensación de inseguridad, de no saber qué va a pasar con sus empleos, pero yo creo que lo que está demostrando con la recuperación, aunque evidentemente hay que ser prudentes, es que el mecanismo de los ERTEs ha funcionado para sostener esos empleos mientras duraba lo peor de la pandemia, y ahora esos empleos se van a poder recuperar. Hay una paradoja. Somos conscientes de que en los gobiernos de la Unión Europea cambiar de raíz los problemas no es sencillo, ¿no? Pero al mismo tiempo, si no estás en los gobiernos, pues ni subes el salario mínimo, ni haces leyes de riders, ni intentas trabajar contra la desigualdad salarial de hombres y mujeres. Esa contradicción, ¿cómo la enfrenta Podemos como partido? Bueno, yo creo que nosotros tenemos una voluntad inequívoca de poder, y eso es lo que nos diferencia de otros proyectos políticos de la izquierda que, bueno, que ven con mayor distancia, ¿no?, el mancharse las manos, el gobernar, el trabajar para la gente en el día a día y en las instituciones, y que eso promueva cambios. Pero creo que estamos demostrando que cuando está Unidas Podemos en un gobierno, en una institución, nunca nos olvidamos ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni qué intereses defendemos. Se ve con todos los ejemplos. La ley de vivienda, que se está retrasando muchísimo en su aprobación, ese retraso tiene que ver con que efectivamente los intereses que defendemos los dos socios son distintos. Nosotras tenemos claro que nuestras alianzas, nuestros aliados son la Plataforma Afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinas, toda la gente que ha puesto el cuerpo para frenar desahucios, para que bajen los alquileres en nuestro país. Y eso es lo que llevamos a la mesa de negociación. Otros efectivamente pues, no tienen esas alianzas y defienden otro tipo de intereses, pero yo creo que se nota que Unidas Podemos está en el gobierno, y desde luego en la gestión de esta crisis, en cómo se ha afrontado, evidentemente pues, seguro que se podían haber hecho cosas mejor, pero era impensable que se prohibieran los desahucios hace apenas 4 o 5 años. Hay algo de lo que se habla muy poco y que a mí me parece que es muy determinante. A Rodríguez Zapatero le montaron manifestaciones numerosísimas e incluso virulentas contra el matrimonio homosexual. Sin embargo, se ha aprobado una ley de eutanasia que de alguna manera choca más con valores más centrales, ¿no?, de la Iglesia Católica, y sin embargo no ha habido oposición. ¿Ha cambiado España? Bueno, yo creo que la virulencia de la derecha quizás no se ha expresado con esta ley en concreto, pero la oposición que ha recibido, por ejemplo, la ley CELA,
es a la vieja usanza y creo que tenemos una derecha que está enardecida y que está realmente extendiendo un discurso de odio y un discurso de todo va mal. Quizá porque afectaba a intereses económicos también, ¿no? Efectivamente. Yo creo que cuando le tocas el bolsillo la derecha siempre se pone muy nerviosa. Pero efectivamente tenemos una oposición que yo creo que no está a la altura de lo que se merece nuestro país. Me hubiera gustado que durante un año de pandemia como este la oposición en algún momento arrimara el hombro, y no ha sido así. Al contrario, el Partido Popular se fue a Europa a intentar que España no recibiera lo que le correspondía de los fondos europeos. Si hay algo más antipatriota que eso, pues no sé qué podría ser. Con la luz hay un problema. Se han conseguido algunos aspectos que creo que son muy espectaculares, como quitarle a las grandes empresas eléctricas 8.000 millones de esos llamados fondos caídos del cielo, pero que nadie termina de entender qué significan. Sin embargo, parece casi una broma que te digan que pongas la lavadora por la noche o que planches por la noche. ¿Qué ha ocurrido ahí? Bueno, han ocurrido muchas cosas y ha habido muchos intereses en que nadie entienda nada de la factura de la luz para que unos pocos pudieran seguir haciendo beneficios millonarios. Creo que parte del asunto era ese. Pero lo que hemos hecho, yo creo que hay que diferenciar. Por un lado, la reforma en el horario de la factura de la luz, eso viene de una orden ministerial del Ministerio de Transición Ecológica que nosotros no hemos visto. Y yo creo que eso es importante también destacarlo. La otra parte, que yo creo que es la más importante, que estaba señalando, los beneficios caídos del cielo, el Fondo de Sostenibilidad del Mercado Eléctrico, que retira esos 8.000 millones de los beneficios de las eléctricas para bajar la factura de la luz, es seguramente el mayor reequilibrio de privilegios que ha habido en la historia democrática reciente. Nunca se habían tocado los privilegios de las eléctricas de esta manera. A mí no me parece que sea casualidad que eso se da al mismo tiempo que se producen los precios más altos de la factura de la luz de los últimos años. ¿Por qué? Porque las eléctricas tienen un historial muy importante de manipulación del mercado eléctrico. Y no lo digo yo, esto lo dice la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que ha puesto de manifiesto que, bueno, pues con una multa a Naturgy en el año 2015 de 25 millones de euros, a Iberdrola, perdón, una multa a Naturgy de 20 millones de euros del año 2019, también muy importante, y lo que ha quedado acreditado es que el Estado no tiene control sobre el precio de la luz y la única manera de revertir eso sería una empresa pública de energía que pudiera introducir en el mercado dos elementos fundamentales. El primero, transparencia. Ahora mismo no sabemos cuánto cuesta de verdad producir el kilovatio hora. Eso es muy importante y la única manera de obtener transparencia es con una empresa pública que entre en el mercado. Y dos, la importancia que tiene también introducir competencia en ese mercado, porque el mercado eléctrico funciona como un oligopolio. El 80% del mercado lo tienen tres empresas, Iberdrola, Naturgy y Endesa. Si tuviéramos una empresa pública de energía, podríamos introducir competencia con una empresa que no quiere buscar beneficios, sino que lo que quiere es el bien común y asegurar la garantía de la energía asequible para todas las personas. Esto se puede hacer, pero hace falta voluntad política. Nosotros se lo propusimos al socio al principio de la legislatura y esto no entró en el acuerdo de coalición porque el PSOE se ha negado reiteradamente. Pero yo quiero aprovechar este enorme debate que ha habido, normal, porque la gente está muy enfadada con estas modificaciones. Es un enfado lógico, es un enfado diciendo, esto es una tomadura de pelo, ¿no? Por supuesto, y yo creo que este gobierno tiene que ser empático, tiene que escuchar a la ciudadanía y a las asociaciones de consumidores y, en su caso, si es necesario, modificar las decisiones que se han tomado si reciben este rechazo social. Ministra, cualquier fallo de comunicación de Podemos se lo van a cobrar como si fuera una traición a sus principios éticos e ideológicos. Bueno, nosotros evidentemente podemos cometer errores como todo el mundo, pero creo humildemente que sabemos muy bien de qué lado estamos y siempre estamos del lado de la ciudadanía y de la gente que sufre más en nuestro país. Creo que lo hemos demostrado con hechos y yo lo que le pediría a la gente es que mire eso, no mire las palabras, que mire dónde está cada uno cuando toca votar, cuando toca llevar iniciativas al Consejo de Ministros. No hay más que poner encima de la mesa las iniciativas que lleva Unidas Podemos al Consejo de Ministros, sin ir más lejos desde nuestro ministerio, una reforma integral del sistema de atención de cuidados a
a la dependencia, que va a ser una auténtica revolución porque va a transformar un modelo de asistencia residencial, viendo los límites que ha tenido el modelo residencial en este año, a un modelo de atención domiciliaria, que es lo que quiere nuestra gente mayor y nuestra gente en situación de dependencia, que es quedarse en sus casas el máximo tiempo posible mientras tengan los apoyos necesarios. Supongo que tiene menos recorrido mediático, pero es un logro que se abra, aparte de estos asuntos, que se abra también otra vez el juicio por el corte de luz en la Cañada Real. Efectivamente, yo creo que es una buena noticia y es exactamente el mismo problema que venía explicando con el tema de la factura de la luz, que el Estado, las administraciones públicas no tienen herramientas, porque no tenemos una empresa pública de energía para decir yo restablezco la luz en la Cañada Real. Dependemos de una empresa privada y hemos hecho gestiones para intentar que se restablezca, pero no ha sido posible porque el Estado ha renunciando a los sectores estratégicos, a poder actuar en las cuestiones más esenciales de la vida de la gente. ¿Los fondos europeos van a cambiar algo? Parecía que era el maná que iba a venir del cielo. ¿Podemos ser optimistas respecto a la recepción de esos fondos? Para nosotros los fondos se tienen que transformar cuanto antes, y así estamos trabajando en ello, en lo que nos reclama la mayoría de la gente, que es en empleos estables. Y por eso, por ejemplo, el proyecto que hemos lanzado desde el Ministerio de Derechos Sociales, de la mano del Ministerio de Igualdad, tiene eso como uno de los ejes fundamentales, que es empleos decentes para la gente, donde en el sector más feminizado, que es el sector de los cuidados, donde la mayoría de las mujeres que trabajan son además las que tienen los empleos más precarios. Precisamente tenemos dos proyectos en el Ministerio, del Plan de Choque de Dependencia, que revierte en un solo año todos los recortes en dependencia del Partido Popular, y además la inversión de los fondos europeos para transformar ese modelo, como decía antes, de un modelo residencial a un modelo de atención domiciliario. En ese proyecto europeo es un eje central, y esa es un poco la marca de la casa de este Gobierno, apostar por empleos decentes también en los sectores pues, más precarios, históricamente más precarios. La experiencia en España en la historia del siglo XIX y el siglo XX de gobiernos transformadores siempre invariablemente se ha saldado con comportamientos nada democráticos de la derecha, que han incluido incluso golpes de Estado o intentos de golpes, conciliábulos mediáticos. ¿Ha pasado algo de eso con este gobierno de coalición? No diría tanto, de momento. Yo creo que nosotras lo que estamos empujando dentro del gobierno... La derecha ha empezado diciendo que este gobierno era ilegítimo, o sea que no es una cosa menor. Lo sé, no es para nada menor, pero yo creo que si ahora mismo hay una institución que es estable dentro del Estado español, es el gobierno de coalición. Fíjate que las grandes instituciones... bueno, lo que vemos en el Congreso cada semana es muchísimo ruido, una derecha echada al monte que no es capaz de hacer oposición, sino que simplemente grita y extiende el odio, y lo que vemos con los jueces es gravísimo. O sea, ahora mismo estamos con un Partido Popular, el primer partido de la oposición, en rebeldía contra la Constitución, que está diciendo abiertamente que no va a renovar el Consejo General del Poder Judicial, que es el gobierno de los jueces, y aquí no pasa nada. Entonces, eso es enormemente grave, y esas instituciones pues, muestran una cierta crisis, ¿no? Yo creo que el gobierno de coalición, con sus dificultades, sí que está consiguiendo, al menos en la parte de Unidas Podemos, inclinar la balanza hacia el lado de la gente, resistiendo con más o menos dificultad pues, los intereses evidentes de las élites económicas, pues que ven que tocar los privilegios, que no quieren que se les toquen sus privilegios, pero es lo que estamos empujando dentro del gobierno. Claro, es que si se retrasase 2 años la convocatoria de unas elecciones, una vez caducado el tiempo de un gobierno, sería un escándalo, pero pasan 2 años de caducidad del órgano de gobierno de los jueces, que es el único poder señalado como tal en la Constitución, el Poder Judicial. Y de lo mismo, a mí me parece que es una forma de golpista del siglo XXI. No vamos a ver como en 1973 los aviones bombardeando el Palacio de la Moneda. Los golpes ahora se dan judiciales o mediáticos. Y también hemos visto un giro enorme en las elecciones del 4M en Madrid de los medios de comunicación apoyando a la derecha. Efectivamente, es lo que iba a señalar, que precisamente por cómo ejerce el poder mediático en España, es evidente que estos temas que objetivamente tienen una importancia crucial para la calidad de nuestra democracia, no tienen ningún reflejo en las portadas, en las horas de tertulias, no tienen ningún tipo de correlación la gravedad de las cosas que están ocurriendo con lo que sale en los medios de comunicación. Quiero ir a la cuarta asamblea de Podemos. El liderazgo de Pablo Iglesias estaba muy vinculado a la fase de irrupción, ¿no?, de esta formación política, también recibiendo ese impulso muy destituyente del 15M. Me acuerdo perfectamente siempre de esa portada
hablando de portadas, del diario El Jueves, donde salía Pablo Iglesias magullado después de abrir paso en la maleza y detrás venían los demás, ¿no? Todo impolutos a beneficiarse de todo ese trabajo. Fíjate que si hay algo que me recuerda a eso ahora es la sentencia que va a salir del Partido Popular, que ya dijo la Gürtel, que tenían una caja B, los primeros y los que con más vehemencia defendimos que era insostenible que el partido en el gobierno fuera un partido que funciona como una organización criminal, y eso va a quedar acreditado por los jueces como ya está quedando. Casado intenta quitarse de encima el marrón, pero todo el mundo sabe que Cospedal, que le imputaron la semana pasada, fue su condición de posibilidad de ser presidente del Partido Popular. Eso y la cuestión catalana, que hoy también tenemos un avance muy importante en esa materia, y fíjate que fue Unidas Podemos quien primero dijo que lo más importante era apostar por el diálogo, que la vía unilateral no servía, que la vía de la judicialización no servía, y ahora todo el mundo, después de esa magulladura que ha recibido Unidas Podemos, se sube a ese carro precisamente porque teníamos razón, porque los problemas políticos se resuelven hablando y haciendo política. Y siempre nos pasa lo mismo. Todos esos rasguños de esa portada del Jueves de Pablo Iglesias dolían. Duelen, y yo creo que además, yo quiero mandarle también un agradecimiento a Pablo desde aquí por todo lo que ha hecho él por este proyecto político, pero creo que él también da un paso a un lado en el momento en el que considera que ha hecho todo lo mejor que podía hacer. Él ha dejado blindado el gobierno de coalición, una mayoría reforzada en los presupuestos generales del Estado, que es nítidamente progresista, nítidamente de izquierdas. Nunca le había habido una mayoría tan de izquierdas que sustentara a un gobierno, y todo eso, bueno, pues ha sido con su trabajo cuidando la coalición y asegurando que el acuerdo de gobierno se cumplía. Ahora tenemos el reto de utilizar todo ese trabajo que ha hecho Pablo para seguir creciendo, para seguir sumando a más gente, para llegar cada vez no solo a más territorios, sino también a más votantes, que nos permita tener más fuerza y liderar el próximo gobierno de coalición, que es nuestro objetivo, que es ser la fuerza mayoritaria. Hay una serie de rasgos de ese primer momento de Podemos que seguramente ha llegado el momento de superar, que fueron muy necesarios en ese momento de irrupción, pero que igual hoy reclaman una diferente comprensión. Déjame que te los mencione uno a uno y nos haces un comentario. El liderazgo carismático que expresaba Pablo Iglesias. Ahora toca coralidad. Tenemos que ser más para que una persona no tenga que darlo todo. Y los liderazgos carismáticos además no se heredan. Efectivamente, no se heredan, y yo creo que ahora lo que ofrecemos es un liderazgo coral de mujeres feministas que dan un paso adelante y que dicen que este proyecto tiene valor porque es un proyecto colectivo. La masculinidad, porque es verdad que había un momento en donde había mucho hombre en la política española. Sí, y además había mucha masculinidad en cómo se tomaban las decisiones. Fíjate que una de las cosas que yo intento explicar es que se espera que dos personas que tienen mucho poder compitan entre sí. Nosotras vamos a demostrar que podemos tener mucha responsabilidad y sin embargo cooperar, y sin embargo construir equipos, con Yolanda, con Irene, con todas las compañeras que nos acompañan en la lista y que van a hacer de este espacio político un espacio feminista y ecologista en el que cabe mucha gente. La referencia central en Madrid. Efectivamente, yo creo que además, yo que soy navarra, lo he sufrido mucho. Yo creo que hay mucha España más allá de Madrid y que ahora toca mucho territorio, toca enraizarse y toca reconocer esa diversidad que tiene nuestro país, que es maravillosa, que habla y escucha en lenguas y acentos diferentes, y que eso tiene que estar recogido también en lo que somos como partido. Hay un problema, y es que los principales medios de comunicación están aquí en Madrid. Ese es uno de los problemas del poder mediático y muchos otros, pero efectivamente la concentración de medios de comunicación aquí dificulta que se vea otros problemas que tiene muchísima gente en nuestro país. Esta semana, por ejemplo, estábamos en Extremadura visitando una mina que quieren abrir a cielo abierto a 1 kilómetro de la ciudad de Cáceres, o sea, en la ciudad de Cáceres, y eso jamás te lo vas a encontrar en un gran medio de comunicación. En una tertulia mañanera. Efectivamente. Y un último elemento. El sacrificio del partido a la condición de maquinaria de guerra electoral. Nosotros somos un proyecto de transformación social y política, no solo una herramienta electoral. Somos evidentemente una herramienta electoral, pero somos mucho más que eso. Y yo creo que en la nueva etapa el valor lo tienen que tener los y las militantes de Podemos, toda esa gente que
ha dado la pelea en el bar, en los grupos de WhatsApp, en el AMPA del colegio, en todos los sitios donde ha habido que defender a Podemos porque los grandes medios de comunicación no paraban de atacarnos y había que explicar y hacer mucha pedagogía. Toda esa gente que nos ha defendido y lo llevo diciendo en todos los actos que hemos hecho, en Podemos no hay ninguna tarea que sea pequeña. La tarea que yo hago es tan importante como la que hace un militante que imprime folletos y va a explicarle a toda la gente en su barrio por qué no se tiene que cerrar su ambulatorio, que es lo que va a hacer la señora Ayuso. Con lo cual, todas las tareas son muy importantes para llevar nuestro proyecto político a buen puerto. No es sencillo establecer cuáles son los mecanismos para que un militante de Podemos en un pueblo pueda trabajar políticamente con la certeza de que lo que está haciendo en su territorio suba después a la dirección de la organización. Ese es nuestro reto y es en lo que vamos a concentrarnos, en trabajar de la mano de los y las militantes y que lo que ellos hacen nutra a las distintas direcciones municipales, autonómicas y estatales, y también lo que nosotros reflexionamos por nuestra presencia en el Gobierno, en el Congreso, esos debates bajen también a la organización, claro. ¿Se ha sacrificado Podemos al entrar en el Gobierno? ¿Ha mandado recursos desde el partido al Gobierno que ha dejado al partido más debilitado? Bueno, nosotros somos un proyecto que es muy joven y como proyecto joven que somos, a pesar de que tenemos muchísimo apoyo, los cuadros que tenemos pues han estado concentrados en las tareas inmediatas que teníamos. Primero en echar al Gobierno del Partido Popular, después en formar parte del Gobierno y empujar al máximo los cambios desde el Gobierno. Pero efectivamente ahora tenemos una tarea por delante que es la construcción de un partido fuerte que nos permita tejer y enraizar bien en los territorios y eso ahí desde luego creo que se ha hecho mucho porque es verdad que ha ido compañeros y compañeras excelentes que llevan muchísimo tiempo trabajando en sus barrios y en sus pueblos, pero creo que eso tiene que tener un acompañamiento y un cariño también desde la dirección estatal. Podemos nació muy vinculada a las elecciones europeas y a las elecciones generales, que son elecciones muy de la televisión, ¿no? Sí. Y sin embargo la fase municipal y la fase autonómica parece que está pendiente. Esa es la principal tarea en la que nos tenemos que concentrar a partir del próximo 14 de junio, si la gente me elige como secretaria general. Aprovecho para decir que ya están abiertas las votaciones, así que la gente puede entrar a votar. Si la gente me elige, yo precisamente una de las cuestiones en las que tenemos que trabajar es en el municipalismo y en tener las mejores candidaturas autonómicas y municipales para que Podemos esté presente en todo nuestro país, empujando el cambio que es necesario en todos lados, o sea, en las ciudades más pequeñas. El otro día estuve en Soria, también escuchando un poco las necesidades de esa España vaciada, pero vaciada por la ausencia de políticas públicas en nuestros pueblos más pequeños, y ahí hace falta Podemos tanto como en cualquier otro sitio, porque necesitamos servicios públicos, necesitamos transporte público de calidad, necesitamos que la gente pueda tener un cajero y no tenga que irse en coche 20 kilómetros a sacar dinero en un cajero, con lo cual problemas directos que afectan directamente a la vida de la gente hay en todas partes y en todas partes hace falta Podemos. ¿Hace falta una secretaría de organización que donde menos esté sea en Madrid? Sí, rotundamente sí. No voy a decir que me alegre de que te insulten, pero cuando te insulta determinada gente creo que es porque vas por buen camino, ¿no? Y en ese sentido sí. Jiménez Los Santos hoy otra vez, ¿no?, ha vuelto a insultar a las mujeres de Unidas Podemos, de En Comú Podem, llamándolas vacas, ¿no? Es decir, que es una cosa como de una falta, ¿no?, de sensibilidad en el siglo XXI, ¿no? Y una de las cosas que parece que este señor no ha entendido es que el papel de las mujeres en el siglo XXI es diferente que el papel que precisamente personas como él, desde los medios de comunicación, le querían atribuir a las mujeres durante el siglo XX. Fíjate que yo a Jiménez Los Santos lo veo triste y viejuno, la verdad. Le veo un poco como del siglo pasado, porque también una de las cosas que nos han sacado en estas primarias es eso de que le decíamos a las mujeres cómo tenían que vestir, y yo lo que le diría a Jiménez Los Santos es que a nosotros nos gusta que las mujeres vistan como les dé la gana, que no nos gusta que le digan a las mujeres cómo tienen que vestir como hace la gente de la derecha. Si vistes con tacones, muy bien. Si te pintas los labios, muy bien. Si no te quieres arreglar, muy bien. O sea que precisamente lo que nos diferencia de ellos es que nosotras defendemos la libertad de las mujeres de hacer y de ser lo que les dé la gana de ser. Tengo la sensación de que la emancipación de las mujeres, ellos lo viven como la pérdida de un privilegio que pone en cuestión más cosas.
no solamente esa sujeción de las mujeres. Todo, es que lo cambia, es que el feminismo lo cambia todo, cambia el orden de prioridades en una sociedad y eso es fundamental. Si a ti lo que más te preocupa es cuidar la vida, apuestas sí o sí por los servicios públicos, por la sanidad pública, por la educación pública, porque se pueda vivir bien, que es lo que yo defiendo, una buena vida para todo el mundo, que tengas recursos públicos en tu barrio, que no tarden 15 días en darte cita en el pediatra o en el enfermero, que la gente pueda vivir bien, pueda tener alquileres asequibles y vivir feliz con su familia, que es lo que defendemos nosotros. Ellos defienden pues los privilegios de unos pocos, que ellos puedan vivir fenomenal, para que mucha gente tenga que vivir asfixiada, ¿no? Pues nosotros defendemos justo lo contrario. Hablando de los tiempos de los médicos, en 2019 Unidas Podemos presenta un proyecto de ley sobre salud mental cuestionando que no puede ser que te atiendan 15 minutos, ¿no? cuando vas a un especialista. Yo además sé bastante de esto porque es mi profesión. Yo soy psicóloga de profesión, como sabes, y nosotras, digo porque en ese momento Irene Montero era la portavoz del grupo parlamentario y yo era su portavoz adjunta, y nosotras teníamos claro desde el primer momento que entramos en las instituciones que la salud mental tenía que ser uno de los ejes clave del trabajo que impulsáramos en materia sanitaria. Yo creo que la gente, además, este debate se ha abierto más este año porque la gente lo ha pasado muy mal en pandemia. Yo conozco muchísima gente que se han pues, acrecentado situaciones de depresión, de ansiedad, de muchísima ansiedad por no saber qué va a ser de mi vida. Yo eso creo que es normal y ha abierto un debate que es necesario, por eso presentamos la Ley de Salud Mental la semana pasada a través del grupo parlamentario. Yo creo que sería una muy buena noticia que se aprobara porque lo fundamental que hace esa ley en nuestra propuesta es aumentar mucho los profesionales, tanto de salud mental, psicólogos, psiquiatras y enfermeros, porque eso es lo que más echa a la gente en falta. La sanidad pública te atiende bien, pero como no tiene profesionales suficientes, te atiende en tanto tiempo o tarda tanto en atenderte, que los problemas se cronifican muchísimo. Lo que ha pasado con Unidas Podemos creo que no ha pasado con ningún otro partido durante la democracia, ¿no? Mentiras, una policía política inventándose pruebas, el Partido Popular poniendo el aparato del Estado, ¿no? para disparar contra los diferentes liderazgos, gente en la puerta del vicepresidente y de la ministra de Igualdad todos los días, ¿no? Insultando con impunidad. Pero tengo la sensación de que todas esas barbaridades han terminado por poner a Podemos a la defensiva y ha hablado quizá demasiado de ella misma en vez de tener más espacio para hablar de los problemas de la ciudadanía. Eso es lo que busca el acoso, precisamente ponerte lo difícil y que tengas que dedicarle muchos esfuerzos a cuidarte y a intentar que eso no te coma la vida, ¿no? Yo creo que esto es uno de los problemas por los cuales el acoso y la criminalización funcionan. Pero desde luego creo que en la nueva etapa, y lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, la premisa que tiene que guiar nuestra acción es que todas y cada una de nosotras tenemos que dar un poco más para que no vuelva a pasar que una sola persona lo dé todo, ¿no? Y lo que ha pasado con Pablo Iglesias yo creo que no se puede volver a repetir, no lo podemos permitir y para eso tenemos que tener un liderazgo coral en el que haya muchas personas reconocibles que representen a Podemos y que nos permitan llegar a más gente y hablarle a toda esa gente a la que quizás le hemos dejado de hablar. Por tanto, tenemos yo creo una oportunidad muy buena en esta nueva etapa para hacer crecer Podemos y para relanzarnos. Tengo la sensación de que todas esas dagas, esos dardos, esos cañonazos han podido hacer que Podemos se haya puesto en algunos momentos a la defensiva y haya perdido parte de la alegría, de la frescura, de la espontaneidad que tenía al comienzo. No, pero yo reivindico la alegría como mi principal arma para hacer política. Yo creo que nosotras, si algo hemos aprendido del feminismo, es que si no se puede bailar, no es nuestra revolución. Por tanto, evidentemente va a ser difícil, nos van a insultar, nos van a acosar, pero yo reivindico la alegría del proyecto colectivo que estamos construyendo y que realmente está sirviendo para cumplir nuestros objetivos políticos y para mejorar la vida de la gente. Cuando una familia, en vez de ingresar 730 euros al mes del salario mínimo de antes, ahora ingresa 950 y se puede ir un domingo a ver una película con sus hijos o se puede ir al campo o puede llegar un poquito más desahogado a final de mes, no hay nada más feliz y más alegre que eso.
Leyendo el libro póstumo de Eric Olin Wright, uno de los teóricos más importantes de la izquierda mundial, que dedicó los últimos 25 años al proyecto de las utopías reales, buscando las cosas que realmente eran transformadoras y funcionaban. Y termina su libro mencionando a Podemos, termina su libro diciendo están pasando cosas en el sur de Europa que son altamente prometedoras. Y a veces tengo la sensación de que desde fuera, desde Estados Unidos en este caso, pero desde América Latina y desde otros lugares, miran la experiencia de Podemos con envidia, ¿no? Y no sé si siempre la militancia de Podemos se da cuenta de lo importante que es en el ámbito de la transformación mundial esta formación política. Total, te agradezco que lo menciones porque esto es lo que me recuerda siempre Idoia Villanueva, nuestra secretaria de Internacional, que siempre permanentemente nos recuerda que somos la fuerza política transformadora más importante de Europa, que tiene más poder institucional y más poder gubernamental, por supuesto, la única que está en un gobierno, y eso nos convierte en una referencia para Estados Unidos, para América Latina y para todo aquel al que le mueven los sentimientos. El otro día reivindicaba que en Podemos lo que nos mueve es un sentimiento de amor por nuestra gente que es muy profundo. A todo aquel que le mueva ese sentimiento de amor en el mundo, pues yo creo que tiene en Podemos un espejo en el que mirarse. Otra cosa es que los ataques que recibimos y que permanentemente te estén diciendo que no tienes razón, aunque luego el tiempo te dé la razón, como ha pasado con el conflicto catalán, con el salario mínimo que iba a hundir la economía. Bueno, pues ahora con la transición ecológica, que fue una propuesta nuestra desde el principio, todo eso que nos decían que no se podía hacer, luego se demuestra... Haber hecho virar a la Unión Europea, que es que parecía imposible, ¿no? Efectivamente, ¿quién iba a decir que íbamos a tumbar la austeridad? Nos vamos, Yone Belarra, ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030. Algunos pensaban que con la dimisión de Pablo Iglesias ya, ¿no?, el proyecto estaba fundido. ¿Por qué es importante que toda esa emoción que estamos viendo, ¿no?, en todos estos actos previos a la Cuarta Asamblea se traduzca en una gran participación en este proceso? Porque ya lo dijo Pedro J., el problema no era Pablo Iglesias, el problema era Podemos, una fuerza política que sin pedirle un euro a los bancos es capaz de mirar a los ojos de los poderosos. Así que vamos a demostrarles con muchísima participación que aquí hay Podemos para rato. O sea, que participar en esta asamblea es una manera de seguir formando parte de esta aventura que yo creo que ha cambiado este país, ¿no? Que ha acabado con la momia de Franco, con la momia de Cánovas del Castillo, incluso con la momia de Alfonso Guerra. Yone, muchísimas gracias, mucha suerte en la Cuarta Asamblea. Creo que después de mucho tiempo, ¿no?, sin la gente poderse encontrar, con todas las medidas sanitarias y demás, pero creo que este encuentro en Alcorcón creo que es una invitación a la esperanza. Total, y a la alegría, y a bailar. Muchísimas gracias. A ti. Final ajustadísimo en Perú. Con el 99% del voto escrutado, Pedro Castillo mantiene ventaja sobre Keiko Fujimori, que ya ha salido, como es usual, a desconocer el resultado, algo muy típico de la derecha en prácticamente todo el mundo cuando los resultados les son adversos. Son dos Perús radicalmente diferentes que también mandan señales al conjunto del continente. Y tenemos la fortuna de contar con Pedro Brieger, nuestro corresponsal en América Latina, director de Nodal, para que nos cuente las nuevas informaciones del país y del continente. Pedro, ¿cómo estás? Un saludo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto estar contigo como siempre. Oye, ¿cómo están ahora mismo la última hora de los resultados electorales? Hay una ventaja de cerca de 90.000 votos a favor de Pedro Castillo. En la noche del domingo era una ventaja para Keiko Fujimori porque se cargaron primero los datos de las grandes ciudades y a medida que fue entrando el voto rural de zonas muy alejadas donde no tienen incluso buena conexión informática, fue creciendo la ventaja a favor de Pedro Castillo. Claro. Hay un Perú rural y un Perú urbano, ¿verdad? Efectivamente, es notable si se mira la votación en Lima y en la zona metropolitana de la capital, gana Keiko Fujimori, pero en las zonas rurales, en algunas zonas alejadas como Cusco, la famosa Cusco donde está Machu Picchu, ahí Pedro Castillo tiene el 80% de los votos. En las zonas más alejadas efectivamente tiene 70 o 80% de los votos a favor de esta persona que hace 3 meses era casi un desconocido para la mayoría de la población peruana.
Oye, lo que comentaba hace un momento, Keiko Fujimori ya está hablando de fraude. Efectivamente, en realidad lo que más se está planteando es que hay varias actas que hay que revisar y que el voto en el exterior le podría dar la ventaja a ella. Todo es suposición, pero también es cierto que ya hay algunos de los bufetes de abogados más importantes y de las empresas más poderosas que dijeron que se van a sumar al pedido de Keiko Fujimori de reconteo de algunas actas. ¿Qué se juega Keiko Fujimori en lo personal en no sacar la presidencia? Es una buena pregunta porque es la tercera vez que se presenta. Recordemos que pertenece a la famosa dinastía Fujimori, que Alberto Fujimori en 1990 accede al poder por la vía electoral, en el 92 cierra el parlamento, tiene un gobierno autoritario, está preso por crímenes de lesa humanidad y su familia se constituyó en una gran familia política. Ella es la mejor representante de la familia, también involucrada en actos de corrupción. Tercera vez que se presenta y vos sabés, Juan Carlos, que después de 3 veces que te presentaste durante 15 años, si no lográs una victoria, es muy difícil que puedas continuar. La familia Y el Fujimori... padre preso, perdón, y el padre preso que ella dijo que iba a amnistiar. Claro, la familia Fujimori es sinónimo de corrupción, de dictadura, de asesinatos, y parece que Vargas Llosa, ¿no?, que en algún momento compartía este criterio, algo ha pasado para que haya pedido el apoyo, como es usual también, el apoyo para un candidato de la derecha sin ningún éxito. Yo creo que hay 2 factores. En primer lugar, que Fujimori inauguró una década de políticas neoliberales de las más drásticas que hubo en América Latina. Se robó, se podría decir, el programa Vargas Llosa, porque en 1990 Mario Vargas Llosa compite con Fujimori, y Fujimori era un desconocido, un ingeniero agrónomo que incluso tuvo el apoyo de los sectores progresistas y de la izquierda frente a Vargas Llosa, que representaba el ideario neoliberal. Pero después Fujimori se convierte en uno de los mejores alumnos de las políticas neoliberales dictadas desde los Estados Unidos. Y en los últimos 30 años ha habido políticas neoliberales que Vargas Llosa apoyó. Ahora, claro, está el tema de la corrupción, de los crímenes de lesa humanidad. Lo que pasa es que Vargas Llosa hoy se ha convertido en un anticomunista furioso en todo aquello que tenga un cierto olor a progresismo. Increíblemente, Mario Vargas Llosa considera que hay que apoyar cualquier cosa que esté en contra, y el caso de Perú es el más claro. Perdona que saque esto a colación, pero tengo la sensación de que Vargas Llosa va a insistir en que la culpa de todo la tiene Pablo Iglesias, porque la crítica que le hicieron a Pablo Iglesias por supuestamente ir a asesorar a Pedro Castillo, que era mentira, pero eso generó, ¿no?, toda una respuesta que quizá haya colaborado a la victoria del candidato de la izquierda. Bueno, ustedes en el Reino de España tienen la particularidad que la oposición al gobierno insiste permanentemente que todos los males en el mundo han sido fabricados por Podemos y principalmente por el coleta, ¿no?, por Pablo Iglesias. En América y Venezuela. Ex-coletas. Nunca hay que olvidar, siempre se pone como comodín a Venezuela. ¿Querés decir algo negativo? Decís Venezuela. Como hace 30 años se decía Cuba y el castrismo. Y en América Latina tal vez se escuche menos de la participación de Podemos, pero sí principalmente de Venezuela, que aparece como el gran monstruo detrás de cualquier revuelta, protesta, como en la década del 60 pasaba con Cuba. Y eso se le puede agregar el Foro de San Pablo, que es un foro de partidos de izquierda, el Grupo de Puebla, que nació hace apenas 2 años con personalidades. El objetivo es meter miedo y no entender y no explicar, Juan Carlos, lo profundo de la situación en Perú, un país que se ha convertido en una potencia minera de primer orden, esto ya lo hemos conversado, donde gran parte de la población vive en la pobreza. Por eso apoyan a este maestro rural. Claro, no, te decía lo de Pablo Iglesias porque los medios de comunicación de la derecha, tanto en España como en Perú, circularon un bulo, una noticia falsa de que Pablo Iglesias estaba, ¿no?, en Lima para asesorar a Pedro Castillo, y los partidarios de Keiko Fujimori se reunieron en la entrada del hotel y quedaron, pues eso, quedaron como cretinos, ¿no?, como pendejitos, queriendo protestar ante algo inexistente. También hay otra paradoja, Juan Carlos, y es que
Estados Unidos apoya a través de todo tipo de fundaciones, organizaciones no gubernamentales, a partidos políticos de derecha, de centro derecha, incluso grupos indígenas en América Latina, y de eso nadie se horroriza. Es como si fuera legítimo. Ahora, si Pablo Iglesias o Podemos manifiesta un apoyo a algunos sectores en América Latina, ya se habla de injerencia, de manipulación. Esto es parte de una construcción cultural que tiene décadas y que por supuesto existe también en el Reino de España y en América Latina. Pedro, tú eres periodista. Nos ha llamado la atención la brutal campaña mediática contra Pedro Castillo en los medios de comunicación de Perú. Sí, lo interesante es que primero lo ignoraron. Recordemos que vivimos en mundo de encuestas, Juan Carlos, y que hasta hace 3 meses atrás Pedro Castillo ni siquiera figuraba en las encuestas. Uno de los problemas de gran parte del periodismo es que vive encerrado en sí mismo, y encerrado en sí mismo significa en las grandes ciudades, en capas medias altas, con publicidades que van a un determinado grupo social. Hay una parte de la sociedad que no suelen contemplar, que se da también en el Reino de España, por supuesto, pero estamos hablando específicamente de Perú. Entonces no quieren ver ese Perú profundo, no quieren ver que la minería crece y que tienen la segunda mina de oro más importante del mundo en una zona donde la gente vive en la extrema pobreza. Es el Perú que no miran, es la otra cara de la sociedad que ignoran completamente. Cuando de repente sale y aparece este Pedro Castillo y va creciendo y llega a la segunda vuelta, se dan cuenta que ese otro Perú puede quitarle parte de sus privilegios también a gran parte de los medios de comunicación, porque bien sabemos, Juan Carlos, que hoy un periódico, un canal de televisión, no es meramente un aparato periodístico, representa intereses económicos, políticos. En realidad siempre el periodismo estuvo vinculado a la política y a los negocios. La propia Keiko Fujimori tiene pendiente, ¿no?, un proceso judicial por lavado de activos y crimen organizado. Por eso te planteaba antes que quizá ganar o no ganar la presidencia le puede significar más o menos problemas judiciales. Sí, a ella y la familia, por eso yo la vinculaba también con el hecho de su padre. Efectivamente, ella puede ir a la cárcel si no se resuelve esta cuestión judicial y además su padre puede continuar en prisión acusado de crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, hay un doble juego ahí, que ella pueda liberarse del proceso judicial y que su padre pueda salir de la cárcel. Casi para irnos, Pedro, es muy fascinante esta confrontación donde se están resolviendo elecciones gubernamentales por décimas, ¿no?, por miles de votos. Sí, efectivamente, no es la primera vez en el Perú. Hace 5 años Keiko Fujimori perdió por apenas 41.000 votos y tuvo que reconocer el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo en su momento el apoyo de una mayoría de los grandes medios de comunicación y del establishment peruano. Para el establishment peruano esta no era una elección fácil, porque tenía por un lado a aquella que habían combatido durante tanto tiempo y por el otro lado a un hombre que pueda afectar parte de sus intereses. Así que en ese sentido es una elección muy interesante, por pocos votos por ahora, 100.000 votos, o aunque queden 80.000 o 70.000, no nos apresuremos todavía, sin lugar a dudas es un resultado ajustado. Todo parece indicar que los votos rurales, donde hay una mayoría de apoyo a Castillo, terminará por darle la victoria al candidato de la izquierda. Sin embargo, no lo va a tener fácil para gobernar el país. Coincido contigo, gane quien gane no lo va a tener fácil, porque Castillo va a tener a los grandes medios de comunicación en contra, al establishment en contra, ya le están poniendo condiciones respecto de la economía, de qué va a hacer con el Banco Central, porque hay que señalar otro elemento, Juan Carlos. La Constitución peruana es la heredada de Fujimori, con una política claramente neoliberal que ata de pies y manos a cualquier gobierno progresista que quiera incluir a millones de personas excluidas. Yo creo que la palabra central en América Latina es la inclusión, Juan Carlos. Hay millones de personas que están excluidas de la sociedad. Entonces, hay una división muy profunda que va más allá del voto. La pregunta es quién tiene el poder real en el Perú, y para modificar cosas de fondo, si es que Castillo efectivamente lo quiere hacer, va a chocar con los sectores más poderosos. En cualquier caso, después de la derrota de la izquierda en el Ecuador, de la victoria de la izquierda en la constituyente chilena,
después de la victoria de la izquierda en Bolivia, las perspectivas que se abren en Brasil, si acaso se presenta de nuevo Lula, parece que otra vez el continente está teniendo, ¿no?, un viraje hacia posiciones progresistas. El continente va virando todo el tiempo. Hace años que venimos hablando de esto, Juan Carlos. Hay un continente en disputa. Las derechas no pueden cerrar los ciclos progresistas como en el siglo pasado, con golpe de Estado, con destrucción de los sindicatos, de los partidos políticos, con asesinatos masivos, desapariciones. No lo puede hacer. Entonces, tiene capacidad para ganar elecciones, pero cuando las gana, ni siquiera muestra los éxitos, como le pasó a Mauricio Macri en la Argentina, que después de 4 años perdió en primera vuelta por 8 puntos de diferencia. Por eso esta disputa es tan interesante la que se da en América Latina. Muchas gracias, Pedro. La semana que viene seguimos analizando el continente. Un abrazo fuerte. Por supuesto, un abrazo grande también para ustedes. Ya están aquí. ¿Quién no recuerda aquella famosa frase de la niña de Poltergeist? Los fenómenos de los que vamos a hablar esta noche son aún más terroríficos. Imaginaos que vais por un largo pasillo y de pronto os encontráis con un par de gemelas ataviadas con unos vestidos azul celeste que te miran fijamente. 2 inquietantes personajes que te invitan a jugar con ellas para siempre. ¿Os suena de algo? Ayuso y Monasterio, 2 gemelas políticas que nada tienen que envidiar a las hermanas Grady de la famosa película de Kubrick. La única diferencia es que en vez de en un hotel, la historia que hoy os voy a contar se desarrolla en un sitio supuestamente más luminoso, pero que no siempre está a la altura, la Asamblea de Madrid. Hoy hemos sabido que el PP cederá a Vox un puesto en la mesa de la Cámara y que ambos partidos han acordado revisar el número de diputados de la Asamblea. Vamos, que sobran muchos, a poder ser, vamos, que solamente hubiera, pues, de la familia, del municipio y de las corporaciones. Pero sí, quizás es demasiado franquista. De momento, reducirlos. Vamos, todo como si fuera un intercambio de cromos. Demasiados diputados, demasiada democracia. Hazme un sitito en la mesa. Aquí está Jack. A que da miedo. Y mira que no es la primera vez que vemos esta película. La hemos visto en Andalucía y en Murcia. Hemos sufrido cómo se cargaban las ayudas a mujeres maltratadas. Nos han aterrorizado con el PIN parental y con el himno antes de las clases. Han recortado sin darnos tiempo a respirar la atención primaria. Ahora nos hemos enterado de los chanchullos para colar a un familiar García Egea en la sanidad de Murcia. Vaya, vaya, vaya. Libertad para operarnos cuando nos dé la gana, García Egea, y en el hospital de mejor prestigio. Y el resto, pues que se jodan, si ya lo dijo Fabra de los parados. El resto, de momento, a las listas de espera. Sí, los que han votado al PP y a Vox deben saber que con su voto han permitido que los dirigentes de estos partidos se vean legitimados a hacer con su voto lo que les dé la gana, como por ejemplo reírse en su cara. La 12ª legislatura madrileña ha arrancado hoy entre aullidos de lobos, risas de hiena y alguna que otra manzana envenenada. La propuesta de reducir los diputados es un paripé, porque no tienen escaños suficientes para sacar adelante la propuesta. Son necesarios 2/3 de la Asamblea. Entonces, Rocío Monasterio le ha recordado a Mónica García de Más Madrid las críticas que antaño hiciera al número de diputados. No vayas hacia la luz. Porque hay partidos, por cierto, que cuando se alejan de sus raíces, cuidado, que pueden terminar viendo cómo se secan sus ramas. ¿Quién necesita películas de terror teniendo al Partido Popular y a Vox en el gobierno de Madrid? ¿Quién necesita a la niña del Exorcista o a la de la Curva teniendo a Isabel Díaz Ayuso y a Rocío Monasterio? Enchufismo, corrupción, recortes. Sabíamos que esto iba a ocurrir, pero se ve que este subgénero de terror político le gusta a mucha gente, sobre todo saliendo de la pandemia, de la que se acaban de librar en Perú. En fin, que mientras tanto en la capital del Reino de España siempre nos quedará pedir una de esas pizzas que tanto le gustan a la presidenta de Madrid, que te la traerá un rider, al que además podrás gritar como si fuera tu esclavo, y luego sentadito en el sofá, mientras ves en la televisión a gente que parece más desgraciada aún que tú, podremos seguir disfrutando
de las maldades de ese bifachito hasta 2023. Pero cuidado, solo hasta 2023. Hasta mañana, desobedientes. Ya están aquí.